Boulevard parece el inicio de una historia de amor, un encuentro inesperado, dos personas heridas, una conexión capaz de cambiarlo todo. Y podríamos pensar que ya sabemos hacia dónde va, pero esta película nunca estuvo interesada en contarnos cómo nace un amor, sino en mostrarnos lo que ocurre cuando ese amor nos transforma para siempre. Porque algunas personas no llegan a nuestra vida para quedarse, llegan para despertarnos, para recordarnos quiénes éramos o quiénes podríamos llegar a ser. Y entender eso duele. Así que quédate hasta el final, porque esta no es solo una historia sobre amar, es una historia sobre aprender a seguir viviendo después de haber amado. Sigamos. Hay historias que no buscan entretenerte, buscan romperte. Historias que no terminan cuando aparecen los créditos, porque continúan dentro de ti, resonando como una conversación pendiente, como una herida que no termina de cerrar. Boulevard es una de esas historias, porque en el fondo no habla únicamente de amor, habla de algo mucho más difícil de aceptar, que a veces las personas que más amamos no llegan a nuestra vida para quedarse, sino para transformarnos. Y quizá esa sea una de las verdades más dolorosas de crecer. Desde el inicio, la película nos plantea una pregunta silenciosa. ¿Qué eliges? ¿Lo seguro o lo que te hace sentir vivo? Y esa pregunta parece simple hasta que la vives. Hasley representa esa parte de nosotros que todavía cree en los sueños, la parte que hace listas, la que guarda esperanzas, la que piensa que el futuro puede construirse si uno lo desea lo suficiente. Ella llega a una nueva ciudad con la inocencia de quien todavía cree que el amor puede ser sencillo, pero entonces aparece Luke, y Luke no es una persona, Luke es una tormenta, es ese tipo de ser humano que entra a tu vida sin pedir permiso y desordena todo lo que creías entender, no porque quiera hacerlo, sino porque él mismo está roto, y las personas rotas rara vez saben amar sin dejar fragmentos en otros. Luke vive atrapado en un duelo que nunca procesó. La muerte de su hermano no solo le arrebató a alguien que amaba, le robó su identidad, le robó su capacidad de mirar el futuro, le robó incluso el derecho a imaginarse feliz. Por eso fuma, por eso bebe, por eso se autodestruye, porque a veces el dolor no busca sanar, busca castigarse. Y Luke se convierte en su propio verdugo. Muchos creen que el sufrimiento siempre se expresa llorando, pero no. A veces se expresa destruyéndose lentamente. A veces se llama adicción. A veces se llama rabia. A veces se llama indiferencia. Y otras veces se llama Luke. Él vive en un bulevar de sueños rotos. Y ese lugar no es solo un bosque escondido. Es una metáfora. Es el lugar al que van todos nuestros sueños cuando dejan de cumplirse. Todos tenemos uno, tal vez no lo admitimos, tal vez fingimos que no existe, pero todos guardamos un pequeño cementerio interno donde enterramos versiones de nosotros mismos que nunca llegaron a existir. El músico que no fuimos, el viaje que nunca hicimos, la relación que nunca funcionó, la persona que perdimos, el sueño que murió. Eso es el Boulevard, el lugar donde descansan nuestras ilusiones, y Luke vive ahí, literal y emocionalmente, porque dejó de creer que algo bueno pudiera volver a pasarle, hasta que llega Hasley, y eso cambia todo, porque aquí está lo interesante. Hasley no llega para salvarlo, eso sería una lectura demasiado simple. Ella llega para recordarle quién era antes del dolor, y eso es distinto. Muchas veces confundimos amor con rescate. Creemos que amar a alguien es arreglarlo, curarlo, completarlo, pero no. Amar no es reparar a alguien, es acompañarlo mientras intenta repararse a sí mismo. Y Hasley hace exactamente eso. Ella no elimina el dolor de Luke. No puede, nadie puede, pero logra algo mucho más importante. Le devuelve la capacidad de soñar, y eso es poderoso, porque el verdadero opuesto del dolor no es la felicidad,
felicidad, es la esperanza. Cuando Luke vuelve a escribir sueños en su lista, cuando vuelve a imaginar un futuro, cuando vuelve a besar sin miedo, cuando vuelve a sonreír, lo que realmente está ocurriendo no es un romance, es una resurrección. Está volviendo a vivir, pero la película también es brutalmente honesta. Nos recuerda algo incómodo: el amor no siempre basta. Y esa es una de las lecciones más duras de la vida adulta. Nos enseñaron que si amas lo suficiente, todo puede funcionar. Mentira. Puedes amar profundamente a alguien y aún así no estar listo para compartir una vida con esa persona. Puedes amar y seguir roto. Puedes amar y seguir siendo peligroso para ti mismo. Luke ama a Hasley, eso nunca está en duda, pero también entiende que en ese momento de su vida, amarla cerca sería egoísmo, porque él todavía no sabe sostenerse a sí mismo. ¿Cómo podría sostener a alguien más? Y entonces toma la decisión más difícil de todas: irse, sanar lejos. Eso no parece romántico, pero lo es, porque el amor maduro no siempre dice quédate conmigo. A veces dice mereces una mejor versión de mí, aunque aún no exista. Eso es amor: renunciar para no destruir, alejarse para proteger, perder para salvar. Y duele muchísimo, porque Hasley no quería perderlo. Ella estaba dispuesta a quedarse, a luchar, a esperar, pero hay batallas que uno debe pelear solo, y Luke lo entendió. El problema es que la vida no siempre espera, y entonces llega la tragedia. Luke muere, y con eso la historia deja de ser un romance, se convierte en duelo. Y ahí es donde Boulevard golpea más fuerte, porque Hasley no pierde solo a un novio, pierde un futuro imaginado, pierde las conversaciones que no tendrán lugar, los viajes que no harán, los abrazos que no sucederán, pierde una versión de su vida, y eso es devastador, porque cuando alguien muere, no solo desaparece una persona, desaparece todo lo que pudo haber sido, y eso es lo que más duele, lo que nunca ocurrió, lo que nunca ocurrirá, lo que se quedó suspendido. Pero entonces la película hace algo hermoso: no convierte el dolor en tragedia eterna, lo convierte en transformación. Hasley regresa al Boulevard, escucha la canción, lee la carta y entiende algo fundamental. Luke no quería que su recuerdo fuera una prisión, quería que fuera un impulso. No quería convertirse en su tristeza, quería convertirse en su fuerza. Y ahí está la verdadera despedida: no cuando él muere, sino cuando ella decide seguir viviendo, porque seguir viviendo después de perder a alguien es una forma de amor. Continuar es honrar, avanzar es recordar, volver a sonreír no significa olvidar, significa agradecer. Y Hasley lo entiende, va a la universidad, sigue adelante, no porque dejó de amarlo, sino porque aprendió a amarlo de otra manera, desde la ausencia, desde la memoria, desde la gratitud. Y eso es profundamente humano, porque todos, tarde o temprano, tendremos que aprender esa lección. Habrá personas que marcarán nuestra vida y luego se irán. No podremos detenerlo, no podremos negociar con el tiempo, no podremos cambiar el final, pero sí podremos decidir qué hacemos con el dolor. Podemos convertirlo en peso o en impulso. Luke eligió morir intentando sanar. Hasley eligió vivir honrando ese intento, y ambos de alguna forma vencieron. Quizá eso significa madurar, entender que algunas personas no vienen a darnos permanencia, vienen a darnos dirección, nos enseñan algo y luego desaparecen, como maestros temporales, como estaciones emocionales, como capítulos breves pero determinantes. Luke fue eso para Hasley, y Hasley
fue eso para Luke. Ella le devolvió la capacidad de soñar. Él le enseñó que vivir también implica arriesgarse, que no basta con elegir lo seguro. A veces hay que elegir lo que te hace sentir vivo, aunque duela, aunque termine mal, aunque te rompa, porque algunas experiencias valen la herida, y quizá esa sea la enseñanza más grande de Boulevard. No vinimos a esta vida a evitar el dolor, vinimos a encontrar algo que haga que ese dolor valga la pena. Amar es eso, arriesgarse, exponerse, entregar una parte de ti sin garantías, sabiendo que podrías terminar roto, y aún así hacerlo, porque el amor verdadero nunca promete permanencia, promete significado. Luke no estuvo mucho tiempo en la vida de Hasley, pero fue suficiente para cambiarla para siempre, y eso basta. A veces una persona no necesita quedarse décadas para convertirse en inolvidable. A veces basta un instante correcto, un beso, una canción, un lugar en el bosque, una lista de sueños, una carta de despedida, y de pronto esa persona vive en ti para siempre. Eso es el Boulevard, no un lugar de tristeza, sino un lugar de memoria, donde descansan los sueños rotos, pero también las personas que nos enseñaron a soñar, y quizá todos llevamos uno dentro. La diferencia está en qué hacemos cuando llegamos ahí. Podemos sentarnos a llorar eternamente, o podemos mirar alrededor, tomar lo que aprendimos y seguir caminando. Hasley eligió caminar, y por eso gana, aunque perdió a Luke, porque al final entendió algo que muchos tardamos años en comprender. Amar no siempre significa quedarte, a veces significa agradecer y continuar. Y tal vez esa sea la razón por la que esta historia duele tanto, porque nos recuerda a alguien, a ese amor que no terminó como queríamos, a esa persona que se fue demasiado pronto, a ese sueño que no sobrevivió, a ese bulevar que todos escondemos. Pero también nos recuerda otra cosa, que incluso después del dolor, la vida continúa, y eso no es una traición, es un milagro, porque sobrevivir también es una forma de valentía, y seguir soñando después de haber perdido algo es quizá el acto más valiente de todos. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Si este video te hizo pensar, te invito a dejar tu like y suscribirte para seguir trayendo contenido adicional sobre series y películas. Ya sabes que en los comentarios puedes dejar tus sugerencias para próximos videos. Siempre estoy leyendo lo que proponen, porque esta conversación también la construimos juntos. Yo soy de Yorko y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao, chao.